Luego llega el día de tu elección, te dicen, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y es como, bueno, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Pero si te fue bien, ya. Pero no hay nada. No he escogido nada. Y claro, en ese momento, ¿cuándo tomas esa decisión de decir, mira, no me ha salido mal, pero voy a repetir el examen? ¿Cómo es ese proceso? 4 días antes de que me tocara escoger plaza. O sea, yo estaba súper segurísima que ese era mi segundo año y era mi último año. Ya yo no quería volver a enfrentarme a esto. Me parecía espantoso, horroroso. O sea, ese sí fue un post-mir horroroso. Porque claro, es que subía y bajaba. Porque era como, vale, puede que sí. Y ese día pues estaba de mejor humor, o puede que no, ese día estaba más de bajona, e iba así en ese proceso. Este es el primer año que gracias a mi coach, de verdad que no he tenido que dejar de trabajar. Obviamente en enero tuve que bajar mucho las horas, pero que yo pude seguir trabajando. Los días de antes sí lo quité, pero porque si no, yo iba a petar. Tu salud mental, seguro que tu psicóloga te lo recomendaría, ¿sabes? Es simplemente por eso, o sea, más que fue, no por falta de tiempo, o sea, no fue por necesidad, o sea, no fue porque necesitaba ese tiempo, sino era porque en realidad mi cabeza y mi cuerpo lo necesitaba. Entonces, ¿tú cómo te organizabas en el día? En plan, ¿de qué hora a qué hora ibas a trabajar y cómo lo planteabas? Yo ciertamente trabajaba porque tenía la ventaja de trabajar desde casa, ¿vale? Entonces, podría trabajar, al principio trabajaba 6 horas, me organizaba por las tardes, literal de mi hora para comer, luego mi horario me organizaba mis temas, o sea, si me tocaba digestivo, pues los organizaba siempre un tema importante, con temas poco importantes, y hacía preguntas, como preguntas de repaso, iba haciendo eso poquito a poco. En realidad las preguntas de repaso eran como, mi descanso. ¿Qué es lo que más te ha gustado del programa? ¿Y por qué? ¿Tiene que ser una? Bueno, mójate. Pueden ser 2. Vale, considero que la base de esto es el tutor y psicólogo, ¿vale? O sea, lo demás complementa muy bien. Hay días que yo no quería estudiar y pues me metía a estudiar píldoras. Hay días que estaba como un poco más plof y me metía con las píldoras psicológicas que me parecían espectaculares porque no sé cómo lo hacen, o no sé cómo yo lo hacía, pero justamente el día que necesitaba escuchar algo, pues me metía justo en esa píldora y me venía espectacular. Justo y yo la subíamos ese día. Sí, o intentaba buscar para ponerme al día de las que no habías visto y le daba clic justo a la que necesitaba ese día. O sea, para mí era espectacular. Qué bueno. Y si tú puedes en realidad repetirlo, no desistas. O sea, no va a ser fácil, sabes cómo es, sabes que va a ser duro. Vas a notar que tienes una base, que eso es la ventaja que tenemos los repetidores, que tenemos una base que ya la picardía del MIR ya la pillamos más fácil, entonces ya esa parte está mascada, no es como alguien que empieza de cero y tiene que pillarlo así al vuelo porque no es tan fácil, Entonces, un día a la vez, de verdad que enfócate en un día a la vez, en tu meta final, pero que al final todo esto es un trabajo para 4 horas, que si lo hacemos bien, yo creo que el resultado se ve y es muy gratificante cuando tienes tu nota y sabes que te va a dar para lo que siempre has soñado, de verdad. Total. Vale, ¿cuándo sabes que, o sea, cómo se dio el examen? Cuando sales de ahí, ¿cómo sale? O sea, ¿cuándo sabes que estás bien, no? En plan, esa tranquilidad que me has dicho de, bueno, como yo ya estoy, ¿sabes? Ese momento de sales del examen hasta que ya sabes que, bueno, pues me va a dar para lo que yo quiero. Horrible. Creo que lo que he trabajado, sobre todo lo que he trabajado con mi psicóloga, me ha dado las herramientas. O sea, obviamente no te da todas las herramientas para que tú seas el súper fuerte, pero sí el poder ir gestionando un poquito el post-mir. Mi post-mir inmediato fue horrible, catastrófico. O sea, yo no creo que nadie te vaya a decir, no, sí, fue bien. Y si dice que fue bien, quizás hay un poquillo de mentira ahí. Sí. O sea, fue catastrófico. Nos presentamos, o sea, nosotros somos 4 amigas que nos presentamos este año y ninguna dijo, guay. O sea, todos dijimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Porque claro, por lo menos 2 ya llevamos 3 veces. Entonces es como, ¿qué hemos hecho? O sea, porque el año pasado pues, no era un mal puesto, no daba para lo que uno soñaba, pero al final daba.
sea, no estábamos tan mal. Y es como, uff, ¿cómo me he enfrentado a esto? O sea, ciertamente no había forma de prepararse. Creo que una de las cosas que me enseñó mi psicóloga es como, no te prepares para lo peor, pero piensa que no todo está en tus manos, no todo lo puedes controlar. Claro, al final te lo dice antes del MIR y tú dices, jo, pero es que tampoco puede dar tan mal, no puede ser tan horrible, hasta que es un MIR como este. Y tú dices, claro. bueno, vale, se puede, menos mal me lo dijo y puedo gestionarlo, pero hasta que no salen las provisionales, no levanté cabeza, porque además todas las academias, los estimadores y todo eso estaban dando descontrolados palos a lo ciego, y era como, unas estiman bien, otras no tan bien. O sea, las estimaciones ciertamente me dan un poquillo de paz, pero yo estaba con la cosa de, ¿y si yo metí mal la plantilla? O sea, tipo, catástrofe total, porque como el examen fue catástrofe total, y yo que sí, yo creo que esta no es mi nota, ¿sabes? Tipo, y quizás es que esto no, o sea, yo, aquí hay truco, aquí hay trucos, me están engañando por algún momento. Y claro, ya cuando salieron las provisionales, ya le pude decir a toda mi familia cómo me había ido, porque estaba en una, eso era secreto de sumario, o sea... Con clave, ¿no? Sí, o sea, lo sabía mi chico y era como, calla, no digas nada, porque es que hasta luego... que no salgan los resultados. No, porque claro, el año pasado cuando yo me presenté me dio un 4.000, ¿vale? Un 4.500 y yo, bueno, quiero gine, no me da Madrid, obviamente, pero si las cosas se dan bien, me da. Y claro, al principio salí y dije, no, sí, me da, no pasa nada. Luego vi que las cosas no estaban tan bien, empecé a barajar otras opciones, empecé a barajar neumo, empecé a barajar medicina intensiva porque yo quería algo más de... o sea, que era mucho jaleo. Y bueno, al final no, pero claro, al final es como que luego llega el día de tu elección, te dicen, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y es como, bueno, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Pero si te fue bien, ya. Pero no hay nada, no he escogido nada. Y claro, en ese momento, ¿cuándo tomas esa decisión de decir, mira, no me ha salido mal, pero voy a repetir el examen? ¿Cómo es 4 días antes de que me tocara escoger plaza. O sea, yo estaba súper segurísima que ese era mi segundo año y era mi último año. Ya yo no quería volver a enfrentarme a esto. Me parecía espantoso, horroroso. O sea, ese sí fue un post-MIR horroroso, porque claro, es que subía y bajaba, porque era como, vale, puede que sí, y ese día pues estaba de mejor humor, o puede que no, ese día estaba más de bajona, e iba así en ese proceso. Y claro, yo dije, bueno, yo escojo gine, me da igual en cuál parte, pero yo escojo gine. Y había conquistado Barcelona, porque en realidad no me quería mover de una ciudad cara a otra ciudad muy cara. Porque era como... ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Venezuela. De Venezuela. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Llevo este año 6. 6 años ya. Sí. ¿Ya siempre has estado en Madrid? Sí, siempre he estado en Madrid, claro, y siempre he estado donde vivo ahora. Entonces claro. Es como ya todos mis amigos, todos mis conocidos, toda mi gente está aquí. Es más complicado. Sí. Entonces no pasa nada, pero es que el hecho de mudarme a Barcelona, ya teniendo mucha independencia, viviendo sola, todo lo demás, a compartir piso, era como, no me veo... Ya no es el momento. No me veo en eso, Y claro, yo estaba en ese proceso y pues nada, lo llevaba medio bien, ya era como que quiero que sea ya para escoger, para ver a ver qué escoge lo demás, para ver qué me queda. Y claro, estaba el simulé y sé que el miércoles de la semana antes, o sea, el simulé tipo como me daba que sí, que no, el miércoles me dice, no te da nada. O sea, tenía todas las opciones, me dice, nada. Ese día fue horrible, además tenía un concierto y dije, no voy, qué depresión tan horrible, me quedé en casa, pero literal que me decían, parecía un muñeco en el sofá. Y claro, luego como que te empiezo a decir que bueno, sí, puede que te dé algo, y yo como, en serio, me haces sufrir para luego ilusionarme. Nada, me toca escoger un sábado en la mañana y el viernes en la noche, o sea, ya el último turno quedaban unos 4 o 5 puestos, no me dio. Y yo dije, bueno, nada, mi segunda opción era intensiva y quedaba el único hueco de intensiva en un hospital súper cerquita, el Rey Juan Carlos de Móstoles, que es el hospital que quiero. Quedaba ahí y yo dije, bueno,
dejo esto, no voy a meter nada más porque no me voy a volver loca. Desde el día 1 hice mi lista, esto ha sido mi lista todo el proceso, lo dejo. La mañana siguiente no recibo correo, no recibo nada, veo que se ha acabado, o sea, yo era el 83 y empezaban desde el 80, o sea, Sí. desde el 0. Sí, que o sea, estabas... los primeros 80, entre los primeros 80 puestos, lo cogieron. Y yo, Wow. pues nada, me he levantado el sábado literal diciendo, o sea, dándome cuenta que tenía que repetir. Ya está. O sea, el camino estaba ya escrito ahí para... Tú tenías que repetir el examen y coger tu plaza como has cogido. Claro. Vas a coger este año y ya está. Sí. Estaba decidido. Sí, o sea, fue fuerte porque en realidad era como, o sea, pasar de la negación total de, no, esta es mi última vez, ya no vuelvo a pasar, a luego lo empecé a asumir de verdad, literal, 4 días antes. O sea, es que fue impresionante y en el proceso fue muy difícil porque hubo momentos en los que me lo replanteé y dije, ¿será que lo hice mal? Pude haber escogido cualquier cosa, me estuviera quitando todo este sufrimiento, toda esta incertidumbre, toda esta cosa. Vale, a día de hoy no me arrepiento para nada, ni de haber repetido, ni de haberlos escogido a vosotros, de verdad, o sea, han sido un apoyo impresionante porque me costaba muchísimo organizarme, o sea, yo trabajo, estudio y quiero tener tiempo para mis cosas, me gusta bailar, bailo 2 días a la semana y claro, llegaba un punto en mis 2 anteriores preparaciones que tenía que renunciar a todo Cosas, claro. y no lograba organizarme, no lograba, y ciertamente fueron, o sea, yo creo que no fue una cosa como mágica, o sea, no es que te hemos dado el super papel, sino pequeñas pautas, o sea, pequeñas modificaciones de mi día a día, cosas que, o sea, que no es algo extraordinario para hacer, o sea, es lo que me encantó, que no es que te ponen algo como que, bueno, ahora pues es el pino, te pones en puente, haces 200 flexiones y con eso lo vas a lograr, no. Ajusta estas cositas y para mí fue, fue poco a poco, o sea, ciertamente no es un camino de rosas, o sea, no considero que la preparación del MIR no es un camino de rosas. Desde luego no es una montaña, o sea, no es una varita mágica, ¿no? Que haces así y ya tienes los resultados, sino que es un trabajo también de equipo, ¿no? De ambos y con el complemento adecuado, pues puedes seguir avanzando, ¿no? Sí. Perdona que te interrumpa, voy a presentar un poco para tener un inicio, ¿vale? Sí. Y tu apellido era Celis, Andrea Celis, ¿no? Sí. Vale. Voy a confirmar contigo, estuviste con Esther y con Rocío, ¿no? Sí. Vale, fenomenal, ya está, eso. Vale, bienvenidos a un nuevo testimonio. Estamos hoy aquí con Andrea Celis, que nos va a contar su experiencia dentro de MIR Coach y en su último examen MIR, este año 2025. Y nada, nos estaba contando un poco cómo había sido su MIR. Yo te quería preguntar algo de, oye, ¿por qué MIR Coach? ¿No? Me estabas comentando antes de, bueno, pues que esto no, que esto es más bien poco a poco, que esto no es un resultado de un día para otro, pero ¿cómo ha sido MIR Coach para ti? ¿Por qué lo elegiste? Vale, considero que, vale, aunque las academias te pongan un tutor, no es un tutor, pero para mí es un tutor, ¿vale? Siempre me pasaba que no lograba compaginarlo todo, que no lograba organizarlo todo, que habían cosas que se me quedaban muchas por el camino y no sabía qué hacer, lo de priorizar, vale, tienes una tabla en el principio de cada manual que te lo dice, pero vale, es muy fácil y todos los tutores te dicen, léela y va a ser eso y yo que sí, pero ya va, pero es que, y si no, porque a veces me pasa que necesito como que verlo todo para que mi cabeza esté tranquila. Esas son cosas que he podido trabajar después y ha funcionado bastante bien, pero claro, al principio era eso. Y claro, el decirte, mira, si no puedes con ese tema, que es poco importante, pues haz esto, o haz preguntas, o léete un resumen, o mira media clase. Esas cosas no las tenía, yo necesitaba que me dijeran algo, o sea, algo, y de verdad considero que fue lo que conseguí en MIR Coach y por eso lo quería, porque quería que aunque cada tutor tiene todos sus tutorizados y todo lo demás,
que al final el tiempo que dedica contigo es un tiempo que te permite organizar, y si hay alguna cosa que te queda de por medio de la siguiente sesión, puedes hilar un poquillo más fino por si hay algo que no te termina a cuadrar. A mí ciertamente lo que me dijo desde un principio me cuadró espectacular, o sea, era una cosa de, pues pongo cosas, pues hazte una lista y vas tachando, porque además si así tienes mini recompensas durante el día. Si no puedes, también lo de el tutor o sea, el tutor a 24 horas. El chat con tutor. El chat con tutor me parece espectacular, porque a veces era como, ay, no puedo hablar con Esther, ¿qué pasa? No sé qué. Y Ana, súper, súper encantadora, ayudándome. Mira, si no puedes ser, pues haz preguntas, no te agobies. Y ciertamente esas cosas, esos pequeños detallitos que es eso, que no es van sumando poco a poco, que creo que lo más gratificante es ver que estás en un punto y tú piensas que de ahí no puedes subir. Y además, o sea, Esther ha sido muy, Andrea, después en la tierra, yo sé que tú quieres una meta súper alta, pero vamos poco a poco, que no pasa nada, un pasito a la vez. Y claro, el típico de cuando ya llegas a cierta cantidad de netas, el recalcar que ten en cuenta que subir más de esas es complicado, que ir más arriba es mucho más difícil. Igual haciendo las cosillas que me decía, a ver que vas ganando 1, 2 netas entre cada simulacro, 2 netas entre cada evaluación. Hombre, ya es una retroalimentación positiva que tú dices... es alcanzable, ¿no? Sí, claro. Además que a veces pasa, porque en toda la preparación tenemos altos y bajos, y cuando tienes el bajo que aflojas un pelín, o sobre todo lo que me pasó a mí fue después de vacaciones, que es como, me quiero quedar de vacaciones todo lo que queda de año, no quiero volver a estudiar. Y el volver a reganchar y darte cuenta que quizás no lo estás haciendo todo como cuando estabas haciendo antes, y ver que baja un poquito, y es como, vale, si lo estabas haciendo y vas avanzando y ahora bajas un poquito, es porque está funcionando, y volver a retomarlo y volver a conseguir los resultados en principio es muy gratificante. Sí, o sea, eso es... Oye, estoy en el camino correcto, ¿no? Sí. Y eso es muy bueno saberlo, porque al final yo creo que también tenéis como mucha incertidumbre, ¿no? En el día a día, y es como, joder, me han dicho que haga esto, voy sumando, ay, mira, estoy viendo resultados poco a poco, esto no hay magia, ¿no? Detrás de todo esto del método, del programa del coach, nada, o sea, esto es, la rueda ya está inventada, ¿no? Y también es un poco trabajo en equipo, ¿no? Sí, al final es eso, o sea, es el no sentirte solo, o sea, que me parece espectacular, porque al final es una preparación que es muy difícil. Cada quien es un mundo, porque lo que a mí me puede costar, a ti puede que no te cueste, o lo que yo me aprenda en 2 segundos es lo que tú fallas todos los simulacros. Y el no estar solo lo hace muchísimo más ameno, muchísimo. Porque en tu caso, Andrea, era tu 3ª vez con el MIR. ¿Qué mensaje le darías a aquellos que ahora se están planteando o ya lo han decidido, como en tu caso, ¿no? Que hasta el día de antes, ¿no? Estabas ahí como, no sé si voy a repetir el MIR o qué voy a elegir, ¿no? Esa gente que ya ha tomado la decisión o que se está planteando volver a hacer el examen, ¿qué les dirías? ¿Cómo lo enfocarías como repetidora MIR? Diría que no se desanimen, que al final si tú tienes muy claro que quieres algo, lucha por ello. O sea, no... Créeme que salí del MIR diciendo, buah, fatal, pero a día de hoy no me arrepiento ni pizca, ¿vale? O sea, creo que si alguien me hubiera dicho justo el día del MIR, Andrea, tranquila, todo va a estar bien, yo hubiera ido mucho más tranquila, pero creo que también parte de mi resultado ha sido parte de todo mi proceso, todo mi crecimiento, que si estás seguro de lo que quieres, si ese es tu sueño, lucha por ello, que da igual. O sea, si es por edad, la edad es un número, nada te va a gratificar más que tú pensar que vas al hospital no a trabajar. Esa es mi meta, por eso sabes que yo, vale, al final necesitamos vivir de algo, ciertamente, pero que yo quiero hacer esa especialidad porque es lo que me llena. No quiero levantarme todos los días diciendo, tengo que ir a trabajar. O sea, es como,
oh, es que tengo que levantar temprano, estoy cansada, Claro. pero voy a trabajar y vuelvo a casa y vuelvo contenta, vuelvo feliz. Que va a haber días buenos, va a haber días peores y Sí. regulares, pero que al final si estás haciendo lo que tú quieres y es tu sueño, que no lo plantees. Es un camino difícil, es una decisión muy personal, Ujú. es una decisión complicada, o sea, no es Muy nada complicada. fácil, no es nada fácil. Como me dice Esther, repetir es de valientes, es de súper, súper valientes, porque Sin duda. no cualquiera se lo plantea. Además, te cuestionas mucho durante todo el camino las veces que repites. O O sea, porque tú ahí cuando enfrentas a decir, oye, me voy a preparar por tercera vez el MIR, bajándolo un poco a tierra, en esos meses en los que tomas esa decisión hasta el próximo examen, ¿cómo te organizas? O sea, ¿cómo empiezas? ¿Cuáles son los pasos que tú das o que tú diste el año pasado cuando tomaste esa decisión? Pues es que claro, ya había repetido 2 veces, ya no tenía academia, entonces era buscar una academia que se adaptara también a mi ritmo, al hecho de, pues, de que tengo que trabajar, de que no puedo movilizarme a algún lugar. Porque tú trabajabas, Claro. lo compaginabas con trabajo. Sí, ¿vale? sí, este es el primer año que gracias a mi coach, de verdad que no he tenido que dejar de trabajar. Obviamente en enero tuve que bajar mucho las horas, Bien. pero que yo pude seguir trabajando. Los días de antes sí lo quité, pero porque si no, yo iba a petar. Tu salud mental, seguro que tu psicóloga te lo recomendaría, ¿sabes? Es simplemente por eso, o sea, más que fue, no por falta de tiempo, o sea, no fue por necesidad, o sea, no fue porque necesitaba ese tiempo, sino era porque en realidad mi cabeza y mi cuerpo lo necesitaba. Claro. Entonces, ¿tú cómo te organizabas en el día? En plan, ¿de qué hora a qué hora ibas a trabajar y cómo lo planteabas? Yo ciertamente trabajaba, porque tenía la ventaja de trabajar desde casa, ¿vale? Entonces, podría trabajar, al principio trabajé 6 horas, trabajaba 6 horas, me organizaba por las tardes, literal de mi hora para comer, luego mi horario me organizaba mis temas, o sea, si me tocaba digestivo, pues los organizaba siempre un tema importante, con temas poco importantes, y hacía preguntas, como preguntas de repaso, iba haciendo eso poquito a poco. En realidad las preguntas de repaso mis preguntas de repaso eran como mi descanso, porque ya no era el sentarme tedioso después de pasar 12 horas sentado aquí, ya luego me sentaba en el sofá, ponía una serie de fondo, me ponía a hacer preguntas, estaba más relajada, o antes de acostarme, pues le daba un poquillo, más que todo, porque me cuesta dormirme, entonces decía, bueno, aquí como cuando te lees un libro para dormirte, pues yo me ponía a hacer preguntas y... ¿Y eso desde qué mes empezaste el año pasado? Yo empecé en abril, a finales de abril. Finales de abril. Sí, vale. O sea... ¿Ya empezaste así, con tu trabajo 6 horas? Sí, ya luego sí, a partir de agosto, sí lo bajé a 4 horas, ¿vale? O sea, ya reduje bastante. A compensar, ¿no? Sí, ya reduje bastante, pero que gracias a organizarme yo podía estudiar, yo podía trabajar mis 4 horas y estudiar perfectamente 6-7 horas diarias. O sea, que era lo que te decía la academia. Claro, ciertamente la ventaja de trabajar desde casa es el tiempo que te ahorras, pero... Pero bueno, quiero decir, igualmente, o sea, eres una persona que se ha presentado por tercera vez al MIR, has trabajado a la vez que te has preparado y vas a conseguir tu plaza, ¿no? O sea que... Sí. Enhorabuena porque es brutal. Te iba a preguntar, o sea, te complementamos, ¿no? En ese periodo, ¿no? en el que vas a empezar a prepararte por tercera vez. Dentro de todo lo que existe en el programa MIR Coach, bueno, aquí tenemos como muchos materiales que seguramente has visto, ¿no? Sí. Las sesiones con tu psicóloga, que has tenido bastantes, con tu tutora, con el chat con tutor que me decías, las píldoras y demás. ¿Qué es lo que más te ha gustado del programa? ¿Y por qué? ¿Tiene que ser una? Bueno, mójate. Pueden ser 2. Vale, considero que es que la base de esto es el tutor y el psicólogo, ¿vale? O sea, lo demás complementa muy bien. Hay días que yo no quería estudiar y pues me metía a estudiar píldoras. Hay días que estaba como un poco más bluff y me metía con las píldoras psicológicas que me parecían espectaculares porque no sé cómo lo hacen, o no sé cómo yo lo hacía, pero justamente el día que necesitaba escuchar algo, pues me metía justo en esa píldora y me venía espectacular. Justo y yo la subíamos ese día. Sí, o intentaba buscar para ponerme al día de las que no habías visto y le daba clic justo a la que necesitaba ese día. O sea, para mí era espectacular. Qué bueno. Entonces,
eso, o sea, creo que el chat o sea, el chat no, el tutor viene muy bien para organizar tema estudio, ¿vale? Pero si no tienes una mente sana, si no tienes muy bien, o sea, muy bien sentado lo que te va afectando día a día en el MIR, que para eso está el psicólogo, creo que todo, da igual lo que hagas, o sea, bueno, obviamente hay mucho trabajo detrás, pero creo que la parte de poder yo llevar las cosas tan bien, aunque sea un día antes, que yo no me agobié, o sea, primera vez que, o sea, tercera vez y siempre estaba la semana antes diciendo, por Dios, qué horrible, y ciertamente llegaba el pensamiento de, me estoy agobiando, y era como, bueno, Andrea, ahora mismo no tienes tiempo de agobiarte, respira, adentro, fuera, los trucos que te ha dado Rocío y Qué bien. a seguir, o sea, siguiente, porque ahorita que pierdes, ya está, no la puedes recuperar, y ahorita que lo que tiene que ser es ahora, pues Wow. se ha ido al importante, caso. ¿No? O sea, llegar a ese día, ¿no? Bueno, durante toda la preparación, ¿no? Pero llegar a ese día y traer un poco todo el aprendizaje, ¿no? Todos los tips, todas las herramientas, todo lo que habéis hablado en las sesiones con la psicóloga es brutal, ¿eh? Porque te ayuda a llegar con confianza, con tranquilidad y se dice rápido, ¿no? Se dice pronto llegar con tranquilidad al MIR, ¿sabes? Sí. Cuando yo empecé MIR Coach, yo era como, no, yo voy a coger 2 sesiones de psicología a mí no me hace falta, yo no... y todas las de... No, he cogido ciertamente para organizar, obviamente es necesario, ¿sabes? Necesitas a alguien que te diga, esto es lo que tienes, vamos a hacer esto, vamos a ver si te funciona, si no te funciona. Esa parte está muy bien, pero considero que su pilar más fundamental es los psicólogos. O sea, creo que sin esa ayuda sería cualquier otra cosa. Creo que esa parte es tan importante. Sí, es como diferencial, ¿no? Es que guay. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que está preparándose ahora el MIR, que va a repetir el MIR y que está diciendo, ¿cómo cojo esto ahora? Es difícil, ¿vale? Es difícil, he estado ahí, sé lo que es, sé que muchas veces vas a pensar, estoy perdiendo tiempo, debí haber cogido lo que fuera el año pasado, pero si estás en este punto en el que estás repitiendo, has decidido hacerlo, ya no hay más. O sea, suena muy duro y suena muy cruel, me lo han repetido mucho, pero ya está lo que decidimos, ya está, es la decisión que hemos tomado y por algo la hemos tomado, porque no la hemos tomado de un día para otro. Esto, para nosotros tener esta decisión ha habido mucho background, ha habido muchas cosas en las cuales nos hemos planteado y si tú puedes en realidad repetirlo, no desistas, o sea, no va a ser fácil, sabes cómo es, sabes que va a ser duro, vas a notar que tienes una base, que eso es la ventaja que tenemos los repetidores, que tenemos una base que ya la picardía del MIR ya la pillamos más fácil, entonces ya esa parte está mascada, no es como alguien que empieza de cero y tiene que pillarlo así al vuelo porque no es tan fácil, Entonces, un día a la vez, de verdad que enfócate en un día a la vez, ten tu meta final, pero que al final todo esto es un trabajo para 4 horas, que si lo hacemos bien, yo creo que el resultado se ve y es muy gratificante cuando tienes tu nota y sabes que te va a dar para lo que siempre has soñado, de verdad. Total. Tú empezaste temprano, ¿no? Con MIR Coach el año pasado. Sí. ¿Es importante, crees que es importante empezar cuanto antes con MIR Coach para organizarte, para lo que te ha supuesto a ti de cara a toda tu preparación? ¿Crees que es importante empezar cuanto antes? Sí considero. O sea, yo tengo una amiga que también empezó con MIR Coach, empezó un poquito después. Y no es porque MIR Coach haya sido menos útil para ella, sino es porque también las academias se tienen un horario. Y tienes un tiempo, ¿vale? No es lo mismo poder dedicar 3 horas, 4 horas a diabetes, ¿vale? En una primera vuelta que vas súper relajado, que puedes trabajar el manual, que puedes hacer lo tuyo, que puedes ir rascando cosillas, puedes ir dando una puntada muy fina a cuando ya estás en una tercera vuelta, que ya no tienes 3 horas, ya no tienes 4 horas. Está ajustando el tiempo, ¿no? Que el tiempo ya va justito, que tienes 3-4 días para estudiarte todo endocrino, que tienes que ir priorizando, que ya hay errores de metabolismo si no te lo has leído al principio.
ya eso no va a pasar por tu cabeza Hasta porque luego. no lo vas a ver. Entonces creo que empezar temprano es importante por el hecho de que te va a dar todas las herramientas suficientes para tú poder ir rascando todo, ir pudiendo hacer todo más tuyo, que considero que tener un buen, o sea, no tanto un buen manual, sino un buen material de estudio, y un buen material de estudio no es el de tal o cual academia, es el que es tuyo, es, yo digo... Tu propia organización, exacto, ¿no? o sea, es el manual by tú, By ¿sabes? O sea, es tu manual, que tú lo lees y tú lo entiendes, y quizás yo lo lea y diga, no entiendo nada de lo que me está diciendo Claro. esto, o sea, no entiendo por qué se ha subrayado esto, no entiendo por qué tiene esto puesto, y es eso, o sea, yo digo que mis manuales son manuales de tal, by Andrea, o sea, que es que son míos y yo sé lo que leo, y al final, pues, mi pareja me veía y me decía, yo no entiendo cómo estudias tan rápido, es que yo te veo que tú vas saltando páginas y vas, claro, yo tenía eso todo subrayado, la primera vuelta trabajé mucho el manual, lo hice muy mío, y claro, yo iba saltando de cosas importantes y tenía notas, además me daba mucha risa porque las siguientes vueltas yo tenía como notas para la Andrea del futuro. Entonces era como, acuérdate de estudiar esto, ¿sabes? O si no tienes tiempo, vete a esto, ¿sabes? Que esto también te hace menos el estudio. Si tú tienes esas cosas, considero que es eso. Por eso, al empezar cuanto antes con Mircoach sí me parece importante, por el hecho de que puedes aprovechar un poco más, ¿vale? Porque en realidad tienes más tiempo. Las herramientas te las van a dar igual. O sea, considero que las herramientas te van a dar las mismas herramientas. O sea, no hay nada mágico, exacto. No hay una varita mágica que diga, vale, tú has empezado ahora, te toca esta varita, la verde. Ah, tú has empezado antes la azul, la roja. Claro. No, es la misma varita, solamente que al tener más tiempo puedes sacarle mejor, un poquillo más de juguillo. Exprimir más, ¿no? Sí. Esa varita, ¿no? De la cama. Sí, totalmente. Algo, o sea, ¿podrías decirnos algo, Andrea, de qué cambiarías, qué hubieras cambiado en tu preparación, en tu propia preparación del MIR? Mía. Algo que diría, ahora, ¿no? A 3 años vista, ¿no? Y dices, pues mira, yo el año pasado hice esto y no lo habría hecho, no lo volvería a hacer si tengo que volver a prepararme. O bueno, esta vez ya lo has hecho genial. Es difícil. En realidad, te soy sincera, salí del MIR muy derrotada, ¿vale? Porque me considero que fue un examen muy difícil y me sentí muy frustrada porque dije, o sea, me sentía muy satisfecha con lo que había hecho, con el proceso que había hecho, o sea, había seguido al pie de la letra lo que me habían dicho, había tomado mis descansos en serio, que me pareció una cosa súper importante, el darme una pausa, entender lo que mi cuerpo me pide, que eso no lo había hecho en los anteriores, claro. Y parar cuando mi cuerpo me lo pedía, y aún así pude llegar a todas las cosas que quería. Sí, siempre falta algo, vamos a ver, la medicina es infinita, Bueno. pero me sentí frustrada por el sentido de que considero que me quedé muy a gusto con mi preparación, o sea, me quedé muy a gusto, o sea, yo estaba muy satisfecha con el trabajo que había hecho, con lo que había logrado, cómo había sido toda mi evolución, y salí muy frustrada porque consideré que no había podido demostrar todo lo que sabía. Wow. Y eso quizás fue lo que me frustró, de cambiar algo, pues tonterías, ¿vale? Quizás hubiera descansado más, ¿vale? O sea, no, es buen punto. Quizás hubiera descansado más. A ver si pero así tampoco... alguno que no descanse o que no vaya, que se vaya a poner a estudiar los domingos, sabes, si escuchando esto, no, pues... No, los domingos son sagrados, de verdad que al principio, en el momento, cuando tú te lo planteas un sábado por la tarde, parece una idea excelente, pero ahí no está la parte razonal. O sea, ahí no estás razonando. Qué bueno. El tú de dentro de 3 meses es el que va a decir gracias por no haberte estudiado los domingos. Qué bueno. Porque al final, si llegas agotado, es que ya la última vuelta es muy, muy veloz, es agotadora, me parece que es la vuelta más agotadora. Y este año considero que va a ser un poquito difícil por el hecho de que vamos a venir con un miedo, con un terror del ministerio, que vamos a pensar que nos van a hacer lo mismo. Sí. Y entonces, claro, con ese psicoterror vamos a ir como a intentar abarcarlo mucho más. Entonces, calmaros, sí. De verdad que no creo que pase, o sea, y si pasa, pues no pasa nada. Se puede llegar a todo, o sea, si tienes buenas, o sea, si lo has hecho todo bien, considero que
puedes, no vas a responderlo todo perfecto, pero puedes lograrlo, puedes ir pillando los truquillos que considero que es lo más... Que al final no nos van a preguntar por qué marcamos la 1, la 2 o la 3, ¿sabes? Claro. Y yo pienso que al final estos miedos, o muchos de los que tenemos en la vida, a veces, en estos entornos, se solucionan trabajando o poniéndote a hacer las cosas, ¿no? O sea, es como... Joder, es que tengo ese miedo, ese psicológicamente, el ministerio nos va a poner aquí unas preguntas el año que viene y vamos a flipar, ¿no? Pues a lo mejor, pues trabajándolo, ¿no? Con tu psicóloga, como te has hecho, claro. o es que no voy a saber esto. Bueno, pues ya está. Pues es que, ¿cuál es la solución? Ponerme a estudiar, o sea, Sí. O sea, que como que muchas cosas son como pensamientos que adelantamos del mal que vaya a pasar, que el 99% de las veces no pasa, ¿no? Esto nos pasa en la vida, Sí. en general, es que me va a dejar mi pareja y estoy fatal, llevo una semana mal, no te va a dejar, ¿sabes? En plan, No. o si te deja, a lo mejor, fenomenal, Sí, ¿no? pero si te deja, Pero quizás no sea en ese ¿no? momento. Como que anticipamos, ¿no? Muchas veces cosas negativas y nos pasa mucho con la preparación MIR y cuando nos va acercando más y tal, y al final todo pasa a lo mejor por poner resolución, porque, bueno, pues ¿qué es lo peor que me puede pasar en esta preparación? Pues que me tenga que poner a estudiar, o que me tenga que levantar un día antes, que tenga que descansar, hacer el esfuerzo de descansar el domingo, que Claro. tenga que llamar a la puerta y hablar con mi psicólogo, con mi tutor, o... Bueno, pues ya está, ¿sabes? Que no Que todo en pasa la vida nada. sea eso, ¿no? A veces. Sí, o sea y que un mal resultado, un mal simulacro, no define tu resultado. No te define como te médico, de define hecho. tampoco como médico, o sea, no define nada, o sea, resultados malos en la preparación los hemos tenido todos. Y yo puedo postar que el número 1 del MIR ha tenido malos simulacros, que quizás no sea el simulacro que todo el mundo dice mal, pero para él es un mal simulacro. Todo el mundo tiene su meta y su tope, y quizás para alguien un mal simulacro pues sea un percentil 50 y otro un mal simulacro sea un percentil 40 y otro mal simulacro sea un percentil 80. Sí. O sea, cada quien, eso es muy, muy personal, pero que un mal simulacro lo que hace es no tomarlo como es que lo estoy haciendo mal, es que horrible, porque esos pensamientos van a pasar, me han pasado a mí, nos pasan a todos, sino tomarlo un poco más como, vale, esto es una carrera de fondo, es un proceso. Esto es una pequeña prueba, como cuando te haces mini pruebitas para cuando eres deportista y te haces una pequeña prueba a ver cómo vas. Esta ha salido un pelín mal, a ver qué he hecho mal, a ver qué cosas he hecho en mi semana. Es que no he descansado 8 horas, he descansado 6. Quizás esta es la parte que te esté fallando. ¿Qué aprendizaje puedo sacar, claro, ¿no? Para que no me vuelva a pasar o me pase menos, ¿no? Claro, no machacarnos, porque es un camino muy largo y si nos machacamos desde ahora hasta enero, es que va a ser horrible y va a ser un infierno de camino. Entonces, mirar esos pequeños tropiezos, que es de donde en realidad podemos aprender mucho más, sacarle un poquillo. Como algo positivo, ¿no? Claro, como es algo malo, ¿vale? Al final, pues, tengo un dicho que sí, una lloradita y a seguir, ¿sabes? O sea, no hay más. O sea, te caes, ¿vale? Lo sufres, como lo tenemos que sufrir todo, nos levantamos y vemos que hemos hecho mal y aprendemos de ahí y ya no lo hacemos, porque considero que parte importante de mi proceso ha sido ese, o sea, darme cuenta de que lo trabajo muchísimo con mi psicóloga, es como, Rocío, fatal, me ha ido horrible, pero ¿qué has hecho? Vale, no he hecho esto, vale. Si no lo has hecho, quizás falta eso. Siguiente sesión, vale, me ha ido bien. ¿Qué has hecho? Lo he hecho todo. Entonces, o no lo he hecho todo, pero esa parte que sé que me bajaba o que me afectaba, pues eso sí la hice y mejoré. O estuve igual, o lo llevé mejor, o lo llevé peor. No tiene que todo ser positivo, no todo tiene que ser espectacular, no siempre estamos en una línea recta hacia arriba. O sea. Total, vamos bajando, subiendo y hay que mirar también un poco la tendencia, ¿no? O sea, eso es súper importante, ¿no? Lo que dices, porque como que a veces pensamos que son como cosas, o sea, habituales en nuestro día a día, en nuestra vida, son cosas que la gente te dice, ¿no? Y como son cosas comunes que le pasa a todo el mundo, pero tiene que haber alguien que te la recuerde o alguien que esté ahí y te diga, Andrea, pero ¿no has visto esto? ¿No? Como, es una tontería, pues si me acaba de decir una tontería que podría perfectamente yo saber, pero a veces necesitamos que nos diga alguien algo o que hay una tercera persona, otros 2, 4 ojos, otros 2 cerebros, ¿no? Hay tu psicóloga, tu tutor, ¿no? Que te digan,
mira, o sea, esto es, ¿no? Sí. Que digas tú, bueno, pues es que parece una tontería, pero no lo es, ¿no? Que esté alguien en tu día a día y tú solamente pongas el foco en lo que tengas que hacer, ¿sabes? Es Claro. como súper importante, ¿no? O sea, Sí, pero porque al final yo creo que uno se disocia, la cabeza se disocia la preparación MIR, y entonces vas siempre con tu meta muy a saco, y hay veces que es como, creo que estás actuando demasiado, o sea, estás exagerando toda esta situación. El hecho de también tener a alguien que como que pise un poquillo el freno. Ponga los pies en la tierra y diga, Sí. y te ayude a ponerlos a ti, ¿no? Y te diga, mira, oye, esto está siendo así, con la experiencia que tenemos, hay gente que ha pasado ya por aquí y es como, mira, esto es así, ¿vale? Exacto. Que es horrible, lo vas a ver al principio cuando te lo dicen, es un mundo, o sea, no es que tú dices y lo recibes, o sea, no creo que todo el mundo lo reciba diciendo, ah, bueno, sí. No, claro. Es un mundo, al principio es un mundo, pero Sí. el hecho es que te des cuenta que tampoco es que es un mundo gigante e inabarcable, o sea, es una cosa como que, Sí, sí. por lo general, nunca lo atendía a la primera, era como, vale, me lo ha dicho, no estoy convencida, pero luego hacía retrospectiva, me Sí. ponía a pensar en eso y decía, bueno, sí, creo que tienes razón, y ya lo ponía en práctica, que no tiene que ser una cosa que diga lo que diga tu psicólogo, lo que te diga tu tutor, sea misa, Sí. ¿sabes? O sea, también el autocriterio, porque a veces hay cosas que te cuadran y cosas que no. Y ya está, al final considero que es un programa, o sea, MIR Coach es un programa que también te ayuda a adaptar a tu vida al MIR, o sea, que el MIR se adapte a tu vida, no que tú como persona intentas abarcar el MIR y pues si no entras, pues tú ves cómo haces, es como, no, tú te apañas a lo que yo necesito y ya está. Y que considero que no hay límites, o sea... Total. O sea, que lo puedes lograr todo y puedes seguir trabajando y puedes seguir haciendo ejercicio. Hay cosas que hay que recortar, obviamente, no podemos pretender que trabajar 8 horas, ir 3 horas al gimnasio, estudiar 6 horas del MIR, o sea, que es imposible, 24 horas del día no dan las horas. Somos superhéroes, ¿no? Superheroínas, pero tampoco tanto, ¿no? O sea... Sí, pero que sí se puede hacer todo, o sea, y es lo que a mí me ha encantado, el poder encontrarle hueco a todo cuando yo pensaba que no tenía hueco para nada, o sea, para mí mi primera sesión con Esther fue un mundo porque yo decía que no tenía tiempo para nada, para absolutamente nada, o sea, y cuando me dice, haz esto, en la siguiente sesión le dije, Esther, que no lo puedo creer, hasta puedo ir al gimnasio, o sea, es que yo me apunté al gimnasio. Qué bueno. O sea, porque conseguí hueco en mi vida, o sea, en una vida que no tenía hueco, que trabajaba, que estudiaba, que... O sea, para mí fue espectacular conseguir hueco para ir al gimnasio, o sea, que... Qué bien. Que esas cosas te alegran el día, en realidad. ¿Cuánto tiempo más o menos usabas la plataforma? Porque hay gente que se pregunta que, wow, o sea, tiene un poco mentalidad de, joder, ya tengo la academia, tengo un montón de manuales, no voy a tener tiempo de nada, ahora que hablamos de tiempo. MIR Coach ahora, o sea, si encima no tengo tiempo, ¿cómo encima voy a sumar MIR Coach, no? Pero es que considero que no es algo que te quite tiempo. O sea, yo no lo veía como lo que me quitara tiempo. Yo... Ciertamente no te puedo decir que entraba a la plataforma todos los días, pero entraba pues una vez a la semana y me veía las píldoras y veía eso, justamente voy a ver los vídeos a ver qué tal, justamente entraba en uno que justamente me venía bien ese día y quizás me metía, había momentos en los cuales no siempre estás a 100% mentalmente, o sea, es mentira, hay gente que está desde el día 1 hasta el día del MIR con 100% de concentración, pues es imposible. No, se está mintiendo, pero horrible. O sea, no le creas, ve en dirección contraria, o sea, fatal. Entonces los días que tenía más bajona, que no estaba a tope, que no estaba a 100% o que no me apetecía, pues me metía a MIR Coach y estaba ahí un rato, ¿sabes? Que tampoco es que perdía tiempo, o sea, pero te digo, no considero que perdiera tiempo porque era un tiempo que no lo estaba aprovechando para estudiar porque no podía, pero lo aprovechaba para por lo menos un poquito de crecimiento personal, el típico de los podcasts estos para ayudarte a descansar, para ayudarte de meditación, no te cumplen tiempo, o sea, tú te pones, te lo pones y te relajas un poco para intentar dormir. Como una inversión, ¿no? Más a largo plazo, ¿no? De lo que te pueda ayudar, ¿no? Porque como tú decías, ¿no? O sea, te metes en MIR Coach y de repente te encuentras a tu tutora o a tu psicóloga que te va a ayudar a que puedas ir al gimnasio, a organizarte con tu calendario, con tu academia, ¿no? Sí, o sea, y las sesiones es que
es que al final no lo ves como, uff, es que estoy perdiendo una hora. No, 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 es que dices, esta hora la tengo que aprovechar a tope porque es que voy a poder preguntarle todas las cosas. Yo me hacía listas y yo decía, vale, Esther, mira, esto, o sea, para organizarme todo, para luego no quedarme cosas que no se me quedaran cosas en el tintero. Claro. Qué bueno. Que sí, al principio tú dices, es que tengo que invertir este tiempo y es que ya no tengo tiempo para nada. Pero es que no, es que yo lo pensé al principio hasta que tuve tiempo y dije, no, es tontería ponerme a pensar que no tengo tiempo cuando antes de empezar esto, en realidad no tenía tiempo. Yo decía que no llegaba a nada, no terminaba los temas, no podía. De repente pude llegar a todo, pude apuntarme a un gimnasio, o sea que es que para mí eso fue 180 total. Qué maravilla, qué maravilla, qué chulada. Joder, pues nada, o sea, yo la verdad que no tengo así ninguna preguntilla más que hacerte, porque me parece impresionante, la verdad, tu testimonio, tu vida, o sea, tu preparación, cómo la has afrontado, y me alegra saber que te hemos podido ayudar un montón. Ahora seguimos, ¿eh? Esto no acaba aquí, porque esto de estar bien, de conseguir tu mejor versión de la parte psicológica, esto no es solamente en el MIR. No. Ahora te acompañaremos también a la residencia con Sunny Coach. Y que, por cierto, también vamos a incluir no solamente psicólogos, sino que queremos incluir entrenador personal, nutricionista, incluso un asesor financiero, vamos a meter ahí. Eso viene muy bien, muy bien. Sí, y para que continuéis y al final, bueno, pues no tenemos el MIR ahí a largo plazo, ahí más lejano, pero tenemos una vida y tenemos un crecimiento personal y profesional que se tiene que dar, ¿no? Sí. Así que bueno, pues nada, agradecerte un montón, Andrea, que estés aquí este ratito con nosotros y nada, no sé si quieres mandarle un último consejo a alguien que esté ahí viéndonos, que esté diciendo, madre mía, pero de la que se me viene encima estos próximos meses, todavía con lo que queda, si es que estamos todavía a marzo. Es que no, o sea, Andrea. es que es lejos, pero considero que el momento de hacer algo es ahora, da igual en la fecha que veas el vídeo. Es ahora, ¿vale? Si lo vas posponiendo, piensa que es tiempo que estás perdiendo y que el tiempo no perdona. O sea, podemos apañar el libro como para ajustarlo, podemos hacer varias cosas, pero el tiempo que no has invertido para prepararte bien no va a volver, ¿vale? Y es mejor que no te arrepientas de eso, que yo me he arrepentido 2 veces, o sea, la tercera por lo menos no me arrepentí. Vamos. Entonces, eso es lo que podría decir. De verdad, aprovechar el tiempo. Qué bien. Que el tiempo es oro, ¿eh? O sea, y encima Sí. en vuestra posición y conforme pasa el tiempo lo tenéis menos disponible. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Andrea, A ti. y estamos aquí, o sea que ya formas parte de la familia, ¿vale? Un abrazo a todos. Adiós. Pues oye, qué bien, muchísimas gracias. Joder, qué bien, ha sido un placer, la verdad, conocerte y escuchar tu historia, ¿eh? O sea, nada, la verdad que me alegro un montón de que hayamos podido ayudarte y de que, joder, con nuestro equipo, con la plataforma, con todo, pues te hayamos podido ayudar y que consigas ahora tu plaza. Nos tienes que escribir, ¿eh?